Tema 5. Los medios de comunicación hoy. Información, opinión, persuasión, la publicidad. Índice. A. Los medios de comunicación hoy. A1. Medios y tecnologías. A2. La prensa electrónica. B. Los medios periodísticos. C. Los géneros periodísticos. C1. Géneros informativos. 1.1. La noticia. 1.2. El reportaje. 1.3. La entrevista objetiva. C2. Interpretación más información. 2.1. La crónica. 2.2. La entrevista perfil. 2.3. El reportaje interpretativo. C3. Los géneros de opinión. 3.1. El editorial. 3.2. La crítica. 3.3. El artículo. 3.4. El ensayo. D. La comunicación publicitaria como recurso persuasivo. A. Los medios de comunicación hoy. Para Ángel Benito, en Teoría General de la Información, la caracterización histórica de la sociedad de masas se fundamenta en 4 principios demográficos. A. El crecimiento acelerado de la población. B. La urbanización creciente. C. El abandono de los medios rurales. Y D. La concentración temporal de poblaciones extrañas en zonas de turismo, diversión y descanso. Estos presupuestos contribuyen y exigen un constante desarrollo de los medios informativos. Si la oralidad y el libro impreso eran el primer modo de comunicar una información, a partir del siglo XIX, los medios de comunicación de masas se convertirán en el sistema nervioso o instrumental de la sociedad. Se analiza su expresividad, su capacidad de expandir ideas y sentimientos, la ampliación en el espacio, el apresuramiento en el tiempo de los contactos sociales y la difusión general. Se han señalado 5 componentes que caracterizan las funciones públicas predominantes de los medios de comunicación. A. Las formas de recepción, si reclaman una atención del usuario individual o colectiva. B. La dimensión política, cómo interviene en la configuración social de la sociedad. C. Los valores culturales y sociales que proponen. D. Cómo vinculan a emisores y receptores. Y E. Si el medio concede prioridad al mensaje o a la producción tecnológica. En nuestros tiempos se ha impuesto la globalización, el alcance internacional de los medios tradicionales a través de los medios electrónicos y de sistemas de comunicación como los satélites. Ello conllevaría un orden mundial de información que se ha abierto camino de forma no igualitaria y refleja las divisiones entre el primer mundo y los demás. Las noticias están en manos de 4 grandes agencias que suministran el 90% de las noticias de lengua escrita, radio y televisión en el mundo desde finales de los años 80. Las grandes corporaciones, especialmente las norteamericanas, dominan la producción de programas de televisión, películas, comunicación electrónica y anuncios publicitarios. A1. Medios y tecnología. La concepción de modernidad se caracteriza por haber reorganizado los tiempos y los espacios más allá del marco de la experiencia territorial inmediata y más allá de la interacción personal. Según Habermas, se ha implantado la simultaneidad abstracta de una red virtualmente presente siempre, poniendo los mensajes a disposición de contextos multiplicados. Actualmente las tecnologías online cuestionan el papel tradicional de la periodicidad y el modelo cronológico de ojeada que distingue a la prensa periódica. La instantaneidad, la aceleración y la simultaneidad se van inscribiendo en nuestra experiencia cotidiana.
La velocidad es ahora un valor importante, como lo subraya el hecho de la telefonía móvil, del email, de los chats, de los periódicos digitales, etc. Pero no todo es idílico, cada vez hay más gente que sabe menos. La explotación de la información requiere de competencias intelectuales y directivas muy desigualmente repartidas en la sociedad. El hardware y el software son caros. La información solo es fuente de poder si se tiene acceso a ella y a una compleja infraestructura. A2. La prensa electrónica. Para Javier Ballesta, en los medios de comunicación, el currículum, las características de la nueva prensa electrónica son las siguientes: formato digital o electrónico, en pantallas, en el que los diarios pueden ser consultados. B. Fácil acceso, a través de Internet. C. Documentación. El diario electrónico se convierte en una hemeroteca llena de contenidos, donde leer es navegar y la publicidad es interactiva, con una actualización continua y constante, y sabiendo siempre el número de sus lectores. B. Los medios periodísticos. El periodismo trata de informar de manera objetiva sobre hechos novedosos de la actualidad y de interés general. Las características del mensaje periodístico son: A. Ser veraces y objetivos. B. Estar lo más próximo posible a los hechos y a la actualidad. C. Ser diversos en los mensajes de información. Y D. Ser interesantes para el público lector mediante el resalte de lo insólito, la relevancia de los personajes, las alarmas sociales, los aspectos humanos, etc. Los distintos medios se dirigen a un lector medio hipotético, conforman su público y lo van modelando, pero al mismo tiempo la gente prepara refutaciones y se predispone contrariamente cuando espera mensajes persuasivos. Los límites, pues, entre los públicos son difusos, lo que conlleva una especialización entre el convencimiento y la persuasión. Prima la verosimilitud, es decir, la manipulación, especialmente en la propaganda política y comercial, siendo la información que se nos propone accesoria y un medio para ejercer influencias. Van Dijk, en La noticia como discurso, comprensión, estructura y producción de la información, señala entre los objetivos de las acciones perlocutivas la persuasión, lo que conlleva que la noticia se convierta en un producto del mercado que promueve las creencias dominantes de las élites sociales. C. Los géneros periodísticos. Para Ángel Cervera, en Guía para la redacción y el comentario de texto, la clasificación sería la siguiente: A. Informativos, la noticia, el reportaje, la entrevista, la encuesta. B. De opinión, editorial, artículo, columna, comentario, crítica, suelto, gacetilla, cartas al director. Y C. Mixtos. Por su parte, Alex Grigelmo, en El estilo del periodista, establece la siguiente estructuración: A. Géneros informativos, noticia, entrevista objetiva, reportaje informativo. B. Interpretación más información, crónica, entrevista perfil, reportaje interpretativo. Y C. Géneros de opinión, editorial, crítica, artículo, ensayo. Según Ángel López, en Escritura e Información, la estructura del lenguaje periodístico, las taxonomías de géneros periodísticos pueden dividirse según las miradas anglosajonas y latinas. Para las primeras, lo importante es la división entre las stories, lo que sucede, que se subdividen en hard news, la de inmediata actualidad, y en soft news. Pueden diferirse del día en que se producen, y los comments, donde se glosa lo ocurrido. Para las segundas, Ángel López sigue a Martínez Albertos en la obra de este, El lenguaje periodístico, estudios sobre el mensaje y la producción de textos.
A. Actitud informativa, reportaje. B. Actitud interpretativa, crónica. Y C. Actitud de opinión, columna, crítica editorial. Y D. Actitud de divulgación o entretenimiento, ensayo, tiras cómicas, etc. Para Ángel López, la prioridad del sentido sobre la forma es un rasgo diferencial del texto periodístico, pero no el único. Y no lo es porque es difícil concebir la lectura de un periódico como la de una obra literaria. Lo normal es que cada lector se sienta atraído por ciertos textos en ciertas páginas. Del resto se suelen leer las noticias importantes con titulares a toda página y con llamativas entradas. Después, el orden descendente va de las noticias de nacional, internacional y deportes a los breves y a los anuncios por palabras. La captación de los mensajes es pues desordenada y aleatoria. Esas características responden a las cualidades de difusión y periodicidad y además permite que se difunda entre mayor número de lectores que un libro. El relativismo social determina los cambios periodísticos. Además, conforme crece la dimensión del fenómeno que es noticia, debe crecer el número de crónicas dedicadas al mismo. C1. Géneros informativos. La noticia. Una noticia es la información objetiva de un hecho marcado por la actualidad, la novedad y el interés. Ha de responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Su forma de presentación debe ser piramidal, de forma decreciente. Las partes prototípicas son titular, entrada y desarrollo. Debe ser breve, concisa, clara e impersonal. Para Alex Grigelmo, la noticia viene dada por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental, y sobre todo reciente. Una noticia puede ser construida por una cadena de informaciones que pueden proceder de puntos diferentes. A los interrogantes anteriores añade Grigelmo el según, el para qué y el cuánto. Según Van Dyck, la noticia es un tipo especial de texto narrativo. Para este estudioso, la estructura textual de la noticia estaría constituida por las siguientes categorías. A. Resumen. Titular y encabezamiento que expresan la macroestructura semántica. Normalmente suele ser una oración. Sus partes pueden desdoblarse en antetítulo, título y subtítulo, diferenciados por el tipo de letra. B. Episodio. Son los acontecimientos principales en el contexto y los antecedentes. C. Consecuencias. A veces pueden ser los mismos titulares como sucede en el derrumbamiento de una casa o en las catástrofes. D. Reacciones verbales. Permite al periodista formular opiniones. Quienes opinen deben figurar con su nombre y su papel en el suceso. E. Comentario. Se puede dividir en evaluación y expectativas. El reportaje es una ampliación objetiva de la noticia. El reportero se traslada al lugar y habla con los protagonistas y los testigos. Suele ir acompañado el texto de fotografías, gráficos e imágenes, que sirven para ampliar y completar el tema tratado. Tiene pues un carácter documental donde se mezclan los hechos de la noticia con entrevistas, narraciones, diálogos y crónicas. Para Grigelmo, el reportaje es una recreación de la noticia, prestándose por ello al estilo literario. Los reportajes pueden dividirse en reportajes de urgencia, en cuyo caso puede llegar a coincidir con la noticia, y reportajes de opiniones, de interés humano o de interés noticioso. La entrevista objetiva. El periodista se limita a exponer su conversación con un personaje mediante el sistema de preguntas y respuestas. Se excluyen los comentarios o las descripciones interpretativas sobre el entrevistado, aunque la entrevista debe estar encabezada por una entradilla o presentación donde se enmarca al personaje, edad, cargo, trayectoria
y el motivo por el que es entrevistado. Su objetivo es trasladar información. C2. Interpretación más información. La crónica. La crónica debe huir de los juicios de valor. El periodista debe contar lo que ocurre en su mismo plano, no desde un plano de superioridad. Debe procurar que sea el lector el que saque su propia opinión, por lo que deberá evitar un juicio marcado. Otras veces el cronista puede rebajar la idea atribuyendo a otros lo que es opinión propia o expresarla bajo el matiz de la duda, quizás, probablemente, etc. Dentro de las crónicas destacan las deportivas y en los festivales de cine las cinematográficas. Son redactadas por especialistas en la materia y no por un simple informador de un periódico. La entrevista perfil consiste en presentar una información objetiva junto a la interpretación que se hace del personaje entrevistado por el periodista. Las declaraciones del interesado ya no se reflejan siguiendo el esquema pregunta-respuesta, sino que sus palabras se entrecomillan y se alternan con descripciones sobre el personaje y su trascendencia pública. En la entrevista formal nos interesan del personaje en cuanto experto en alguna materia sus opiniones. En la entrevista perfil, el personaje en sí. Dado que no exige el rigor de la entrevista, será preciso conseguir un ambiente de intimidad, por lo que no se suele tomar notas. El reportaje interpretativo encuentra su mejor acomodo en las publicaciones semanales o mensuales. El reportero tiene más tiempo para enfrentarse a él, lo que le permite liberarse de la presión del cierre. Además, puede observar las consecuencias que tuvo días más tarde lo ocurrido y de incluirlo todo en el mismo trabajo, es decir, puede interpretar. C3. Los géneros de opinión. El editorial. Según Núñez Ladevece, en Manual para Periodismo, 20 lecciones sobre el contexto, el lenguaje y el texto de la información, presenta la opinión impersonal del periódico, aunque de ella responda el director. Podemos distinguir de manera general dos clases de editoriales: el explicativo, en el que el juicio se remite al lector, y el editorial de tesis, en que se defiende o expresa la actitud. El elemento argumentativo del editorial tiene por objeto la influencia y ésta se consigue a base de persuasiones. Los elementos de la argumentación editorial son los siguientes: A. Una tesis controvertible y opinable. B. Una táctica discursiva encargada de exhibir la tesis sin subterfugios. Y C. Tratar de provocar una adhesión o confirmarla. Es raro que el editorial lo escriba una sola persona. En la mayoría de los periódicos, el editorialista forma parte de un equipo o los borradores del editorial se encomiendan a algún especialista del periódico para posteriormente ser revisados por los responsables del mismo. Se caracteriza fundamentalmente por su extensión. Existen en la prensa los editoriales de fondo y los sueltos o glosas, pequeños editoriales de no más de 3 párrafos que pueden definirse como reflexiones breves sobre algún asunto de actualidad que apunta a un tema sin agotarlo. Suelen aparecer en la mayoría de los diarios y su propósito, más que explicar lo que ocurre, es cambiarlo e influir en los gobernantes. En el caso del editorial largo, se puede echar mano de la documentación para respaldar los argumentos, que normalmente serán extensos. Según Martínez Albertos, existen 3 tipos de editoriales: A. Polémico, B. Interpretativo y C. Objetivo y analítico. Para Stephen Rosenfeld, editorialista del Washington Post, se debe formular primero el problema y luego proponer una respuesta. El párrafo final es una pieza fundamental.
En él debe figurar la conclusión de cuanto se ha explicado en el editorial o la pregunta al lector para que reflexione sobre su propia opinión. El lenguaje del editorial debe ser digno, cuasi majestático, con notas exteriores de dignidad y seriedad lingüística. Debe quedar eliminada la primera persona, ya que quien reflexiona no es un periodista determinado, sino el periódico en bloque como institución social de innegable personalidad política. La crítica es el artículo de opinión que analiza, desmenuza o censura total o parcialmente una obra artística o cultural. Es claramente de opinión, pero ha de incluir información. El crítico deberá basarse en argumentos, y uno de sus vicios es el enciclopedismo, el exceso de referencias históricas y datos, el exceso de erudición. No pocas veces esos rasgos suelen encubrir muchas carencias. Por lo general, los críticos no pertenecen a la plantilla del periódico y se ganan la vida en los círculos que les son afines. El artículo. Son subgéneros del artículo la columna breve, la tribuna libre y el comentario. Últimamente se ha abierto paso en los periódicos el artículo que narra los hechos a modo de parábola, en vez de ofrecer visiones de la realidad. Aunque suele ser de ficción, a veces recrea sucesos verdaderos. En estos tipos de artículo prima la personalidad de cada autor, su propio estilo, su entendimiento y su dominio del lenguaje. Para George F. Will, comentarista de The Washington Post, un columnista goza de mucha libertad y está obligado a ejercitarla. El ensayo. Son artículos de fondo sobre materias como la religión, las relaciones internacionales, etc. Se acude en ellos a citas de autoridad, a entronques con la historia del conocimiento. No deben estar relacionados necesariamente con la actualidad. D. La comunicación publicitaria como recurso persuasivo. Si partimos de las funciones del lenguaje de Jacobson, tres de ellas, según Bailón y Mignot en la comunicación, tratan del contenido y pueden inspirar algunos tipos de publicidad. A. La publicidad referencial puramente informativa expone el contenido de un mensaje sin comprometer al que lo da o lo recibe. Es la publicidad típica de Navidad, del Día de la Madre, etc. Las marcas se limitan a exponer los objetos. B. La publicidad metalingüística. Se emplea en temas que apelan a conocimientos específicos, mediante la utilización de un lenguaje particular, la publicidad informática. Y C. La publicidad poética. Se le da al mensaje un valor añadido, un complemento de sentido mediante figuras de estilo. Para López Eire, en La retórica en la publicidad, si la retórica es el arte de la persuasión por la palabra, la publicidad es toda forma de comunicación realizada en el ejercicio de una actividad comercial con el propósito de promover la venta, por lo que la publicística busca la persuasión, adaptándose al sistema de valores vigente en la conciencia de sus receptores. ¿Qué piensan sobre nuestro mensaje? ¿Cómo lo valoran? ¿Y cómo se disponen a actuar en consonancia con él? No es necesario que la publicidad esté comprometida a la estricta veracidad, pues el discurso publicitario es conjetural. Desde el punto de vista estructural, el mensaje publicitario debe ser un mensaje cerrado, nítido con respecto al producto, informativamente reducido, muy ajustado a estereotipos, socialmente dominantes y lo más económico posible en el sentido de comunicar lo máximo en un mínimo de tiempo. Es preciso tener en cuenta no tanto las estrategias del mensaje
cuanto a los individuos que las emplean y las perciben, es decir, anunciante y consumidor. Tanto en la comunicación como en la persuasión, el individuo emplea actividades para relacionarse con los otros individuos, pero frente a la comunicación, la otra siempre se basa en un proceso de intenciones, los cuales permiten derivar dos significados: una planificación y ejecución consciente, y B, tratar de cambiar la conducta de otro conseguido a través de un estímulo que provoca una determinada respuesta. Así pues, la persuasión será la actividad consciente que requiere un alto nivel de funcionamiento cognitivo y de conciencia. Si bien es cierto que el objetivo final que se persigue en el plan publicitario es la acción concreta de la compra, el foco de atención no es la compra, sino el cambio de actitud o de opinión del receptor. Para convertir a un no consumidor en un consumidor es preciso pasarlo por 3 etapas jerarquizadas. Según Bailón y Mignot, A. Una etapa cognitiva, el consumidor es informado del producto. B. Una etapa afectiva, el consumidor se interesa por el producto. Y C. Una etapa conductista, el consumidor se decide a comprar el producto. Dada la rapidez de las comunicaciones en el día de hoy, un mensaje publicitario es inmediatamente eficaz o no lo es nunca. Por ello, debe responder a dos imperativos. A. La marca debe imponer una personalidad y un tipo de discurso cuyo impacto sea profundo y duradero en la mente del público. B. El producto debe ser presentado en su variabilidad y en su necesaria renovación. Louis Bassat enumera en su obra El libro rojo de la publicidad, Ideas que mueven montañas, los 10 principios básicos de la publicidad. A. La buena publicidad vende el producto hoy y construye la marca para el mañana. B. La buena publicidad capta la atención del espectador inmediatamente. C. La buena publicidad contiene una fuerte idea de venta y promete un beneficio interesante y alcanzable para el consumidor. D. La idea es simple, clara y se entiende a la primera. E. La buena publicidad destaca del resto y del entorno. F. La buena publicidad es memorable. G. La buena publicidad es relevante para los posibles compradores del producto. H. En la buena publicidad, la marca está integrada en la idea central. Y la buena publicidad no es un anuncio aislado, sino una campaña. J. En la buena publicidad, el mensaje se adecúa a las características de los medios, aprovechando todas sus ventajas y aceptando sus limitaciones.